hasta pronto. Hasta pronto. Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Pulso Saludable. Soy Liliana Noble Alemán. Comenzamos. Saludable, cuidando tu estilo y forma de vida. Un programa diseñado especialmente para ti que te ocupas de tu salud. Conduce Liliana Noble. Cuatro de la tarde con 7 minutos. Bienvenida al Pulso Saludable del día de hoy. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de la plataforma de esta empresa, Proyecto Radio MX, en el centro de la ciudad, porque yo siempre me equivocaba, ¿verdad? Decían oriente, poniente, sur, norte, pero no, es en el centro, muy cerca del centro comercial de Forum Buenavista. En este 1 de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Allá afuera, ahora que iba llegando, no está lloviendo aún, pero si usted tiene necesidad de salir, lleve su paraguas porque seguramente más tarde, si no es que ya la lluvia nos esté sorprendiendo, así es que abríguese y cuídese muy bien, no deje de usar su cubrebocas y de lavarse frecuentemente las manos porque la pandemia todavía no cede. Hoy tenemos un programa bastante interesante, le voy a pasar una explicación breve del doctor Hugo López-Gatell en la conferencia del Pulso de la Salud.
en donde explica el tema de las variantes para que usted sienta un poco de tranquilidad y conozca un poco al respecto. Además, una experta nos va a explicar cómo debemos entender declaratoria de la Suprema Corte de Justicia, en donde habla de ya se podrá utilizar para los que decidan hacerlo de forma lúdica la cannabis. Los expertos dicen que no deberíamos llamarle marihuana y mucho menos a quienes gustan de hacer esta actividad, ni pachecos ni marihuanos. Así es que vamos a platicar con una experta al respecto y también seguramente usted, exacto, dice en el fondo de la canción Don't Worry, Be Happy. Y también vamos a platicar con otra experta sobre el tema de los etiquetados frontales, estos sellos que aparecieron ya hace algunas semanas, bueno, más bien algunos meses ya en los productos hipercalóricos conocidos, que no son alimentos que pudieran, de hecho algunos expertos dicen que no deberían de llamarse alimentos, y vamos a conocer en la voz de la experta de qué van y cómo entenderlos, porque de pronto vemos que dice exceso de azúcares, exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de sales. Hoy la experta nos va a explicar todo ello. Así es que vamos a dar inicio pues a la jornada del día de hoy y le voy a poner en este momento el sonido en donde pudimos captar la voz del doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, para que conozcamos el tema de las variantes. Creo que no se escucha. A ver, denme un segundo. Voy a mover el cablecito, a ver si ya lo podemos escuchar. A ver, ahora sí ya, ¿verdad? De estas mutaciones. La Organización Mundial de la Salud tiene un sistema de vigilancia global de los virus respiratorios. Por cierto, México participa en este sistema desde 1954 a través de nuestro INRE, nuestro Laboratorio Nacional de Referencia. Y los países vamos detectando estos aislamientos de los virus, los clasificamos, los analizamos genéticamente, los clasificamos y se los comunicamos a la Organización Mundial de la Salud. Empezó desde 2020, prácticamente desde el inicio de la epidemia, a reconocerse que este virus, igual que la influenza, igual que muchos otros, iba dando variantes. Cuando surgen variantes, la pregunta necesaria que nos hacemos en las comunidades de salud pública nacionales, pero también en las globales, es: ¿esta variante puede ser más agresiva? ¿Esta puede ser más transmisible? ¿Esta puede escapar a la respuesta inmune? Y las variantes se van identificando originalmente por el sitio donde se reconocieron. Pero esto ya se ha comentado a lo largo de la historia de la salud pública. Y no hay razón para pensar que una persona que viene de alguno de los países donde se encuentran las variantes tiene mayor probabilidad de afectar a los otros si es que viaja. Entonces, hace unos pocos meses o un par de meses, la Organización Mundial de la Salud reclasificó y ya procura evitar el nombre de los países donde se encontró la variante y se le han puesto letras griegas. Alfa es la original que se descubrió en Wuhan, China, y después las otras que se han descrito en distintos países se les han puesto nombres beta, gamma, delta, etc. Finalmente, la evidencia científica sobre si son más agresivas hasta el momento no es concluyente de que sean más agresivas. ¿Qué quiere decir más agresivas? Que tienen mayor posibilidad de crear enfermedad grave. Detectamos que se escucha al aire un poco de traspié, es decir, como si hubieran unos topes en la grabación. Seguramente una falla de origen. Más adelante les vamos a poner este sonido para que ustedes puedan conocer un poquito de las variantes. Decía el doctor Hugo López-Gatell que lo primero que tenemos que hacer es no estigmatizar, y justamente por ello ya no se llaman las variantes que han surgido a raíz del nuevo coronavirus SARS-CoV-2 por el nombre o por la localidad en donde se originaron, por el país. Ahora ya se llaman alfa, gamma, beta, y por supuesto es importante conocerlas, la Delta Plus, que es una de las que más ha llamado la atención. Más adelante vamos a escuchar este sonido. Así es que ya me dicen que ya se encuentra con nosotros a través de la plataforma de Zoom la invitada del día de hoy.
tu nutrición. 4 de la tarde con 13 minutos de este 1 de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados y ya se encuentra con nosotros nuestra invitada de honor. Ella es la maestra en salud pública Paulina Magaña Carvajal. Ella pertenece a esta organización civil sin fines de lucro del Poder del Consumidor y también es coordinadora de la campaña de salud alimentaria de esta organización. Ella tiene como formación nutrióloga y con esta maestría en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ella tiene incidencia en políticas públicas de salud alimentaria con énfasis en obesidad, específicamente con el tema del etiquetado de alimentos y bebidas, publicidad de alimentos dirigida a niños y niñas. Además, también ha participado en el grupo de trabajo para la elaboración del proyecto de modificación de la norma oficial mexicana, la NOM 051, específicamente generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas, preenvasados, información comercial y sanitaria, y también ha participado en otros procesos de políticas públicas e implementación de programas de nutrición infantil. Así es que vamos a darle la bienvenida a mi queridísima maestra en salud pública, Paulina Magaña Carvajal. Paulina, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Pulso Saludable. Hola Liliana, muchas gracias por la invitación, pues es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias, Paulina. Quisiera comenzar preguntándote, ¿hace cuánto tiempo ya están estos sellos, estos octágonos en los productos mexicanos? Sí, claro, mira, estos octágonos están desde octubre del año pasado, desde el 2020. Sin embargo, bueno, esta fase del etiquetado, esta etapa del etiquetado ha entrado en distintas fases. Claro. Lo primero que vimos desde el año pasado, en octubre, fueron estos octágonos que están apareciendo en la pantalla de color negro, ¿no? Que nos indican ciertos excesos en los alimentos. Ahorita podemos hablar más a detalle sobre cada uno de ellos. Y fue lo primero que veíamos, también algunas leyendas precautorias, que son unos cuadrados que indican cuando un producto tiene edulcorantes o cafeína. Sin embargo, como te comento, bueno, estos cambios se han venido dando en fases. Ahora actualmente, en junio de este año, fue que se empezaron también a restringir los personajes que de pronto veíamos en los empaques, ¿no? Y que se han reconocido que han sido un gancho por mucho tiempo para pues manipular estas preferencias de los consumidores, sobre todo de los niños y niñas. Entonces, a cualquier producto que tenga estos sellos de advertencia o leyenda precautoria de edulcorantes, pues no podrá tener estos personajes como lo hemos visto, como los veíamos, por ejemplo, el osito o los tigres, ¿no? Claro, claro. Ahora bien, yo me tomé la libertad, seguramente podrás ver en la pantalla que está pasando alguna información, justamente algunas de las publicidades que ustedes acertadamente han desarrollado en el Poder del Consumidor, pero también otras en donde, bueno, ya vienen, ¿no? Los productos, las papitas, los refrescos, las galletas, los cereales con diferente número de estos octágonos. Y quisiera preguntarte cómo debemos de entenderlos, cómo tenemos que tener en consideración para el momento de hacer una elección, yo entendería que elegir los que menor cantidad de sellos tengan, o cómo es que funcionan estos sellos. Sí, claro. Primero reconocer que estos sellos pues se presentan por medio de estos octágonos de color negro. Recordar que el empaque es la única herramienta que tenemos, o el etiquetado frontal, para que los consumidores pues sepamos qué es lo que estamos consumiendo, ¿no? Entonces justamente pues este etiquetado tiene que ser sencillo, y este etiquetado de advertencia cumple este objetivo. Entonces, primero destacar cuáles son los productos que los van a tener. No todos los productos lo tienen que ser productos preenvasados, es decir, todo lo que venga a granel no está sujeto a esta norma 051, que es la que trata o la que habla del etiquetado. Entonces tienen que ser productos preenvasados, ¿no? Bien. Esa es la primera característica. La segunda característica es que ese producto preenvasado contenga un exceso de, ya sean estos octágonos que nos mencionan, por ejemplo, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grasas trans, exceso de sodio o calorías. Es decir, tiene que ser preenvasado y que tenga excesos. No cualquier producto contiene estos excesos, ¿no?
Cuando ya encontramos estos octágonos de color negro, quiere decir que ya sobrepasó, según quién, según la Organización Panamericana de la Salud, quien establece estos criterios, ya representa pues un riesgo a la salud, y por eso estos sellos de advertencia nos lo están diciendo, ¿no? Es decir, si el producto tiene un sello de exceso de azúcares, quiere decir que la naturaleza de ese producto puede ser un riesgo si se consume en exceso por tener esta cantidad excesiva de azúcares, ¿no? Y así con las grasas, el sodio o las calorías. Entonces, solo lo vamos a ver en aquellos productos que realmente tengan este perfil, ¿no? Que podría poner en riesgo la salud en su consumo excesivo, y pues tenemos que estar muy atentos a qué productos seleccionamos. Tú nos decías, bueno, ¿cómo utilizarlo? Bueno, Claro. ya una vez que identificamos qué productos tienen estos sellos, por ejemplo, si vamos a comprar una harina para hacer hot cakes, ¿no? Que era como un ejemplo muy claro, siempre hay que comparar entre dos tipos de marca o dos productos y elegir aquella que no tenga sellos o que tenga la menor cantidad. O sea, lo recomendable es identificarlos y comparar los sellos, pero siempre en la misma categoría, porque hemos caído en un error, por ejemplo, de comparar la cantidad de sellos que tiene una bebida azucarada con la cantidad de sellos que tiene un cereal. Entonces hay que decir que no es la misma categoría, no es la misma naturaleza el producto. Entonces se recomienda que estos sellos de advertencia se utilicen para seleccionar productos, pero de la misma categoría, de manera comparativa, es decir, cualquiera que tenga la menor cantidad de sellos, y si no tiene sellos, mejor. Claro, entonces, por ejemplo, cuando tú hablas de hacer comparativos de la misma categoría, es decir, comparar refresco A con refresco B, eso es lo que podríamos hacer, ¿no? En dado caso de que decidamos adquirir alguno de estos productos. Así es, o por ejemplo un yogurt A, como tú lo mencionas, como un yogurt B, ¿no? Seguramente habrá dentro de toda esta gama de yogurts la cual tenga la menor cantidad de sellos o no tenga, porque también es muy importante mencionar que a raíz de que se empezó a establecer este etiquetado, la industria tuvo un gran incentivo para reformulación. Entonces hay muchos productos que ya disminuyeron la cantidad de azúcares, grasas y sodio, y podemos tener esta oferta con menos nutrimentos críticos en exceso, le llamamos así por los riesgos a la salud. Entonces sí podemos encontrar en el mercado, en la misma categoría de alimentos, productos que sí tengan menos sellos o que no tengan. Claro. Ahora bien, yo quisiera saber, Paulina, por ejemplo, en algo que es muy común y que ahí me cuesta trabajo poder decidir, si dice exceso de calorías, ¿por qué también dice exceso de azúcares? Es decir, las azúcares y las calorías no generan el mismo impacto en mi salud, no son lo mismo, por llamarlo de alguna manera. Bueno, esa es una pregunta muy interesante. ¿Por qué? Porque la fuente de calorías la podemos encontrar por muchos ingredientes, no solo por los azúcares. Por ejemplo, si es un producto que tiene exceso de azúcares y exceso de calorías, quiere decir que ese producto, las calorías que tiene de más, bueno, las calorías se componen de muchos ingredientes, no solo los azúcares, también pueden tener otros carbohidratos, proteína, pero podemos asegurar que si es un producto con exceso de azúcares y exceso de calorías, pues la mayor cantidad de las calorías provienen de esos azúcares. Pero también podemos encontrar otro producto que diga exceso de grasa y exceso de calorías. Entonces podemos identificar que la principal fuente o de las mayores fuentes de calorías podrían ser las grasas, ¿no? Entonces no es lo mismo, pero las calorías vienen de distintas fuentes que podemos identificar por medio de estos sellos también. Ahora bien, en el caso de las grasas trans, también hay productos que dice grasas, exceso de calorías y exceso de grasas trans. ¿A qué se refiere cuando habla de las grasas trans, Paulina? Dentro de estos 5 sellos que mencionábamos, Liliana, hay 2 que corresponden a grasas. Uno es grasas saturadas y grasas trans. Este tipo de grasas son consideradas, porque dentro de las grasas también tenemos grasas buenas. Cuando hablamos de grasas buenas siempre hemos pensado en alimentos como el aguacate, como el pescado, pero generalmente cuando hablamos de grasas trans o grasas saturadas, son aquellas grasas que generalmente se incluyen en los alimentos ultraprocesados como para preservar un alimento
para darle más consistencia o en su misma preparación. Sin embargo, este tipo de grasas, tanto saturadas como grasas trans, pues generan un riesgo a la salud. ¿Cuál es el riesgo a la salud principalmente del consumo de estas grasas? Pues generalmente son enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, aumento de triglicéridos, aumento de colesterol o mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Entonces, al ser estas grasas, sobre todo las grasas saturadas y las grasas trans, pues el mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares pues son las que se mencionan en este tipo de sellos de advertencia, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar muy vigilantes, porque estas grasas no son naturales de los alimentos. Hay algunos alimentos que sí los pueden tener, sobre todo de origen animal, pero generalmente son aquellas grasas que se añaden durante la fabricación, ¿no? Son muy pocos los alimentos que los tienen de manera natural, pero la mayoría pues se añade y esto ya representa pues otra calidad del producto, ¿no? Sobre todo estos ultraprocesados. Cuando hablan de exceso, la palabra exceso refiere a que sobrepasa esta norma de la Organización Panamericana de la Salud y habríamos que tomar en consideración que si la norma dicta cierta cantidad, el producto está sobrepasando esta norma y entonces es donde ya se convierte en un producto dañino a nuestro organismo. Así es, esta norma, bueno, es la 051 que existe en nuestro país y dentro de esa norma 051 vienen algunos criterios que determinan cuándo se deben de poner estos sellos en los productos y esos criterios son establecidos por la Organización Panamericana de la Salud, que es una oficina regional de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Claro. Entonces, bajo varios estudios que se han hecho, ¿no? A nivel internacional y bajo la mejor evidencia científica, se ha calculado que cierta ingesta de ciertos ingredientes o ciertos componentes como son los azúcares, como son las grasas que mencioné anteriormente, como es el sodio o es el contenido energético como las calorías, pues representan un riesgo. Es decir, hay productos que pueden tener añadidos azúcares, pero en una muy pequeña parte, ¿no? Y esto no representa un riesgo a la salud. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud, mediante estos puntos de corte, dice, bueno, esto ya no es poquito azúcar en los alimentos o en los productos, ya no es poquita grasa, ya no es poquito sodio, y entonces ya está representando un riesgo. Entonces, no cualquier cantidad en los productos tiene este sello, sino ya cuando realmente sobrepasa esto dictado por la Organización Panamericana de la Salud. Ahora bien, antes, con los anteriores sellos podíamos conocer un poquito o era un poco más fácil, menciona la gente, entender que a lo mejor si del paquete de galletas que trae, no sé, 6, te tendrías que comer a lo mejor una. Después aprendimos a través de la información que ustedes nos dieron en muchísimas conferencias de prensa, recuerdo, que la realidad no era así, que estos sellos de antes o las formas, los etiquetados de antes eran complicados y no funciona así. Hoy, ¿cómo tendríamos que entender el paquete de 8 galletas? Es decir, para las mamás, los papás que de pronto acostumbran este tipo de actividades, aunque tengan los sellos, de todas formas los están consumiendo. ¿Cuál sería la recomendación? Que de estos 8 piezas se consumiera una diaria o cada tercer día. Entendería que la realidad sería, o lo ideal sería que no, pero entendiendo que es complejo y también es una parte de ir educando poco a poco el paladar, ¿cómo resolverían este asunto inmediato los padres de familia, Paulina? Sí, claro, mira, justamente yo creo que estábamos muy acostumbrados a consumir estos productos sin quisiera reflexionar un poquito sobre el contenido, ¿no? Como tú lo mencionabas, anteriormente teníamos esta información al frente, ¿no? Que nos venía con algunos porcentajes y algunas calorías, pero se evaluó este etiquetado y pues estos estudios científicos mostraron que este etiquetado era muy complejo de entender porque hablaba de calorías y porcentajes y que realmente no era comprendido por la población, ¿no? Que sí se necesitaban algunas herramientas, sobre todo de conocimientos técnicos de nutrición. Entonces, por eso se opta por poner este etiquetado de advertencia. Sin embargo, que justamente que hacen los octágonos, traducir esta información, ¿no? Estos porcentajes, es decir, si el producto nos manejaba que tenía 20% de sodio, no sabíamos si esto era mucho o poco, ¿no? O era un producto que
que se podía consumir. Entonces, justamente el trabajo de estos sellos es que traducen esa información para determinar que el producto pues tiene estos excesos, ¿no? No importa si la porción es pequeña o es grande, si el producto trae estos sellos es porque el contenido total del producto, independientemente del tamaño, pues ya forma parte de estos excesos. La otra parte que podemos consultar también es al reverso de los empaques. Hay una tabla que le llamamos tabla nutrimental. En esta tabla nutrimental siempre va a venir la comparación o toda la información nutrimental desglosada, es decir, si además de los sellos queremos consultar, bueno, encontramos que el yogur A tiene un sello y el yogur B tiene un sello, entonces para detallar nuestra selección, nos podemos ir a esta tabla nutrimental y ver entonces ya específicamente por 100 gramos cuál es el que tiene la menor cantidad de azúcares, ¿no? Por ejemplo, ese es otro tip que podemos darles. O también estamos muy poco acostumbrados también a consultar la lista de ingredientes. Exacto. En la lista de ingredientes nos dice pues en realidad todo lo que fue añadido a ese producto, ¿no? Cuando vemos listas de ingredientes muy largas, es decir, que sobrepasan más de los 5 ingredientes, generalmente ya es un producto ultraprocesado. Es decir, hay productos que entre más ingredientes les añadan, pues ese producto va perdiendo las características originales del alimento, ¿no? Claro. Entonces, un tip también es eso, revisar la lista de ingredientes, y ahora también podemos identificar la palabra azúcares añadidos y ver cuántas fuentes de azúcares añadieron, por ejemplo, porque hay muchas fuentes que no conocemos, y si nos vamos a la lista de ingredientes podemos detectar esta palabra que dice azúcares añadidos y ver si solo se le agregó un tipo de azúcar o incluso 2, 3 o 4, ¿no? Dependiendo de todas las palabras que encontremos en ese paréntesis. Y bien. Tú mencionabas, bueno, Paulina, ¿cómo incorporarlo? Dame un segundo, sí. Me indican que tenemos que hacer un corte a comercial. Y regresando, continúas con esto, y también me gustaría preguntarte al regreso de la pausa a corte comercial, ¿qué va a pasar con estos otros productos? Por ejemplo, los panes tan ricos de la panadería que también tienen exceso de azúcares y de grasas, y en algún momento van a tener que tener este tipo de advertencias para aprender a comer de una manera más saludable. Vamos a seguir platicando con la maestra en Salud Pública, Paulina Magaña Carvajal. Ella pertenece al Poder del Consumidor sobre estos etiquetados frontales. 4:30 de este 1 de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Pausa, venimos. Remate informativo. El primer noticiero de fin de semana con las noticias más relevantes de México y el mundo. Entrevistas, secciones, debates y mucho entretenimiento. Todo esto conducido por Alejandro Catalán y su equipo de colaboradores. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por la frecuencia de Proyecto Radio MX. Por su pollo. Somos Aimé y Richard en Proyecto Radio MX con sentido social y la escuela filial Chuzos Avante. Te esperamos todos los viernes a las 2 de la tarde en tu programa Viernes de Gol, donde habrá entrevistas, tips, chistes, noticias, retos y muchas cosas más. Clarín. ¿Treintón y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburruco? No eres el único. Acompáñame los sábados de 4 a 5 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan. Salud, deportes, música, autos y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande. A través de Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. 4:32 de este 1 de julio de 2021, la temperatura 29.
de lucro que ha formado parte importante, fundamental, en que ya no tengamos los etiquetados confusos, complicados de antes y que ahora estos sean más sencillos de entender y nos hagan tomar mejores decisiones al momento de adquirir alimentos. Paulina, nos decías algo muy interesante antes de ir a corte comercial sobre este tema de las azúcares añadidas. Es decir, que adicional a la composición que tiene el producto, se le tiene que advertir al consumidor que adicional a eso todavía tiene más azúcar. Sí, así es. Justamente, pues uno de los problemas de los productos ultraprocesados son la cantidad de azúcares añadidos y además también el tipo de azúcares. Es decir, a veces no solo se agrega una pequeña cantidad, sino ya este exceso. Por eso estos etiquetados lo mencionan. Y a veces tampoco nada más se utiliza una fuente, también se utiliza más de una, como por ejemplo la más convencional que conocemos es azúcar de caña, ¿no? Que podemos encontrar como su nombre genérico azúcar, pero también hay otras fuentes como el jarabe de maíz de alta fructosa, como la glucosa, como la fructosa, que de pronto no reconocemos, ¿no? Y que esto pues añade pues otra calidad de los productos. También mencionabas, ¿sí? Dime, perdóname. No, bueno, habías mencionado de cómo podían también los padres de familia, pues, utilizar el etiquetado. Bueno, yo les sugiero que, bueno, sí hay un sobreconsumo de estos productos en México, somos uno de los mayores consumidores, Claro. pero ¿cómo poder hacerle? Bueno, yo creo que justo como mencionabas, ir reduciendo la cantidad, es decir, no se trata tal vez que sí, la recomendación siempre son los productos naturales, pero una de las cosas que se puede hacer es cada vez tener menos productos con sellos en la alacena, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo tener 10 en una semana a tener 1 o 2, ¿no? Entonces creo que esto funcionaría bastante, ser un poquito más conscientes y revisar cuántos productos con sello estamos teniendo en casa, ¿no? Porque justamente lo que tenemos en casa, sobre todo para los padres y las madres de familia, ¿no? Es lo que van a consumir los niños. Claro, y finalmente hacer este comparativo que nos dices de productos similares, es decir, refrescos con refrescos, jugos con jugos, harinas de hot cakes o de otro tipo de la misma especie y no comparar un producto A con uno B porque no funciona así, pero también tratar de llevar o de adquirir los productos que menor cantidad de sellos tengan, que creo que no sé si exista, ¿no? De los ultraprocesados o de los empaquetados no existen, no sé si existen productos que no tengan sellos. Sí, hay varios productos que no tienen sello. Obviamente, siempre la recomendación, tanto para salud como para cuidado del medio ambiente, será consumo de alimentos naturales. Pero sí, actualmente hay varios productos que no tienen sello. Te digo que con esta reformulación que está haciendo la industria, pues cada vez se han mostrado algunos cereales que no tienen sello o algunos otros productos. Entonces sí, hay varios que no tienen. Y finalmente, para concluir esta interesante charla, ¿qué pasa con el tema de los tamales, las tortas, los tacos, las tostadas, las panaderías? ¿En algún momento se va a intentar hacer alguna reflexión al respecto? Y te lo menciono porque la Federación Mexicana de la Diabetes en algún momento publicó una infografía haciendo un comparativo y de pronto un refresco de cola, ¿no? Literal, una Coca-Cola era muy equivalente a comer, a desayunar una torta de tamal porque tenía el bolillo, porque tenía el tamal y además adicionaban el atole. Entonces, este tipo de desayuno versus el que dice, no, yo mejor tomo en la comida una Coca-Cola, pues bueno, estamos pensando que es completamente saludable, pero a veces no lo es, ¿no? O estos panqués que tienen el papel rojo, comparados con otro tipo de productos como son las galletas, parecía que tenían la misma cantidad de calorías o de azúcares. Sí, mira, yo creo que pues el primer error me parece aquí en este reporte que me comentas es comparar calorías de un producto como un refresco con un producto como una torta de tamal. ¿Por qué? Porque las fuentes de calorías son completamente distintas. Es decir, no es lo mismo una fuente calórica proveniente de azúcares, que solo es la bebida azucarada, a una fuente calórica proveniente de un alimento que está preparado y que además de su
de su preparación, pues en su preparación tiene maíz. Con esto no quiere decir que una sea mejor que otra, simplemente es un error comparar las un alimento que no tiene la misma fuente calórica, ¿no? Podrían tener las mismas calorías, pero esto no implica que la calidad de las calorías sean iguales. Bien. Lo siguiente que menciono es que sí, efectivamente, pues hay que poner también mucho trabajo en aquellas preparaciones que pueden ser un riesgo a la salud. Con esto también hay muchas preparaciones, ¿no? Que tanto en casa como en la calle, cualquier sitio podemos encontrar, ¿no? Y a esto me refiero con técnicas culinarias que requieran de una mayor cantidad de grasa, ¿no? Esto también es un riesgo a la salud. Sin embargo, analizando algunos estudios, en realidad lo que se muestra en México, el gran problema de México no han sido los alimentos preparados, ni siquiera los alimentos que encontramos en la calle, porque por mucho tiempo los hemos consumido y porque además estos productos tienen orígenes de alimentos naturales como el maíz, como el frijol, ¿no? Que son alimentos propios de nuestra región, ¿no? Que sí tengamos que tener una precaución en la preparación, por supuesto, pero no tiene la misma calidad ni origen con un alimento ultraprocesado, el cual es una formulación industrial que tiene muy poco o nada de un alimento natural. Entonces, en estos estudios pues se ha visto que el mayor problema de la obesidad en México no deriva del consumo de los puestitos de la calle, sino de este consumo de productos ultraprocesados, ¿no? Muy bien. Entonces sí hay que tener en cuenta esto y bueno, sí, seguir con algunas otras iniciativas. Paulina, pues espero que sea la primera de muchísimas más, porque todavía este tema da mucho de qué hablar para que nos sigas orientando de la forma ideal, la que menor riesgo nos provea a la salud, porque hay que tener mucho cuidado, sobre todo en países como el nuestro, en donde los índices de obesidad son de los más elevados del mundo, y luego en situaciones de pandemia todavía la pandemia suele complicarse muchísimo más. Gracias, Paulina, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti. Gracias. Ahí la maestra en Salud Pública, Paulina Magaña Carvajal, ella del Poder del Consumidor, esta organización sin fines de lucro, platicándonos de estos etiquetados frontales, y ella es coordinadora de la campaña de salud alimentaria. 4:39 de este 1 de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Pausa, tengo más para usted. Vengo. Pienso en ti 24/7, sensaciones hay aquí. Aún recuerdo el día en que te conocí. Eres divertida, ocurrente y distraída, pero con una belleza que el mismo universo desearía. Y voy, 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 recorriendo cada instante de esta línea temporal, buscando la manera de volverte a
Pulso Saludable hoy nos acompaña Cuatro de la tarde con 42 minutos de este primer es maestra en psicología de las adicciones por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con más de 15 años de experiencia en el ámbito del consumo de sustancias psicoactivas y su prevención, así como de su atención. Es directora de coordinación de programas nacionales en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Actualmente dirige el Observatorio de Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas. Es parte del equipo interdisciplinario en la agenda de drogas ilícitas y coordina el desarrollo de programas y lineamientos técnicos. Gracias por estar con nosotros, Nadia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Liliana. Al contrario, gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, corazón. Y vamos a platicar contigo sobre esta resolución de la Suprema Corte de Justicia. Dice que luz verde para el uso lúdico de la cannabis, que lo aprendí del doctor Gadi Sabiki, que no se debe de decir marihuana y mucho menos menospreciar a los usuarios como marihuanos, pachecos, pero te voy a decir algo, seguramente viste, habían unas mesas de estos grupos que están a favor de, que han trabajado mucho tiempo porque sea legal este uso lúdico y no se discrimine o no se señalice como si fueran delincuentes. Pero yo veía las manifestaciones de alegría después de esta aprobación y ellos mismos se autollaman pachecos, decían, arriba nosotros los pachecos y arriba nosotros los marihuanos. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? ¿De qué forma se le puede llamar a estos a jóvenes o adultos que deciden, como diría el doctor Sabiki, embriagarse como mejor les plazca? Sí, pues mira, nosotros desde el ámbito de la salud pública preferimos no asignar ningún tipo de etiqueta, justamente porque de esta manera evitamos cualquier tipo de discriminación, respetamos la forma en la que cada quien se expresa, si estas personas que tú mencionas, pues así se refieren a sí mismas, pues se respeta. Sin embargo, nosotros siempre tratamos de favorecer que pues solamente se refiera como consumidores de sustancias o como lo haríamos en el caso del alcohol, tal vez, ¿no? Es consumidor de alcohol o consumidor de tabaco. Ese es, pues digamos que la referencia que preferimos para estar libres de cualquier estigma. Claro, les voy a pedir, si me lo permiten en producción, a ver si me hacen un poquito más chiquito el logo de las plantitas para que se vea más la carita de nuestra invitada. Y hermosa, quisiera preguntarte, ¿cuál es la situación actual del consumo de la cannabis en nuestro país? Fíjate, Liliana, que esa es una pregunta bien importante e interesante en este contexto, justamente porque puede haber temor de la población pensando que tal vez la regulación va a incrementar problemas relacionados con el consumo de cannabis. En realidad, desde la Secretaría de Salud, gran parte de la preocupación respecto al consumo de sustancias psicoactivas está relacionada con el uso de alcohol y de tabaco. Sí. Si bien la cannabis ha incrementado pues en sus prevalencias en los últimos años, realmente este incremento está relacionado específicamente con el consumo experimental. El consumo experimental pues nos dice quienes la han probado en alguna ocasión. Sin embargo, desde una perspectiva de salud pública nos importa muchísimo más quiénes son los consumidores actuales y además quiénes han desarrollado realmente un problema asociado a su consumo. Claro. Durante años hemos educado respecto a que cualquier persona que consume alcohol no es alcohólica o no necesariamente significa que tiene una dependencia, y en el caso de la cannabis, pues básicamente es lo mismo. Una persona que ha experimentado no necesariamente es una persona que tiene problemas de salud asociados al consumo. Entonces, la última encuesta nacional de consumo de sustancias que se efectuó en el año 2016 nos decía que 8.6% de la población había experimentado con cannabis. Sin embargo, como te decía, pues nos interesa mucho saber
quiénes son los consumidores actuales y solo 2.1% de la población nos comentó que habían consumido cannabis en el último año. Sin embargo, este dato también no pues proporciona una fotografía muy precisa, Claro. porque solo nos dice quiénes usaron la sustancia. Un indicador que sí nos ayuda es saber quiénes tuvieron o presentaron algún problema o tienen dependencia, y en este sentido solo el 0.6% de la población refirió presentar sintomatología asociada al consumo de cualquier sustancia. Claro. Y en cualquier sustancia se incluye tanto a la cocaína, la heroína, la cannabis. Cuando solamente nos centramos en las personas que han presentado problemas asociados al consumo de cannabis, pues esta encuesta nos arrojaba un margen de menos de 70,000 personas. Sin embargo, estos números obviamente son variables y tienen un margen de error porque estas encuestas pues no necesariamente abarcan al 100% de la población. Claro. En este sentido, pues nos interesa desde el observatorio justamente mucho saber qué pasa con la demanda de atención, porque pues es un indicador bastante fiel de la demanda de tratamiento. Claro. Entonces, resumiéndolo, realmente cuando comparamos el consumo de México con el de otros países, el consumo de México es bastante bajo, y también aun cuando el nivel de experimentación ha tenido sus incrementos, esto no significa específicamente que haya daños a la salud por la experimentación. Claro. Ahora, quisiera saber, ¿cómo evalúan ustedes este impacto del consumo de la cannabis en la salud de las y los mexicanos? ¿Hay una forma en la que ustedes llevan este registro, y si de alguna manera genera o pudiera llegar a generar un problema serio de salud pública en el país? Sí, justamente te comentaba que hacemos un monitoreo de la demanda de tratamiento a nivel nacional en todas las unidades de atención que brindan tratamiento ambulatorio, residencial, y a partir de ahí conocemos anualmente cuál es esta demanda por tipo de sustancia. La cannabis es la tercera sustancia por la que se demanda tratamiento. Pero también debo comentarte que respecto a un histórico, que también nos interesa mucho saber cómo se va comportando este consumo problemático a lo largo del tiempo, la demanda de tratamiento por consumo de cannabis ha disminuido en un 31% desde 2013 a 2020. Situación que, bueno, pues es muy diferente para drogas como las metanfetaminas, por ejemplo, que ha crecido bastante en la demanda de tratamiento. Adicionalmente, hay medidas estandarizadas en el ámbito de salud, como los años de vida saludables que se pierden por el consumo de estas sustancias. Y lo que tenemos en un reporte que además invito a tu auditorio a que nos visiten en la página de CONADIC, tenemos el más reciente informe sobre la situación del consumo de sustancias psicoactivas 2021. Y en este informe encontramos información interesante porque aquellas sustancias que mayor impacto tienen en la salud de la población pues son o siguen siendo el alcohol y el tabaco, y considerando otro tipo de sustancias como la cannabis, las metanfetaminas, los opioides, la cannabis está en el último lugar, ¿no? Es decir, respecto a las otras sustancias no representa el mismo impacto a la salud, representa un menor impacto en la salud. Y esto nos obliga también a abrir el diálogo de una manera diferente, porque durante las últimas décadas hemos estado muy acostumbrados a calificar a todas las sustancias conocidas como ilícitas de la misma manera, sin detallar cuál es el impacto específico que tiene en la salud, ¿no? Es por eso que al diferenciar, pues esto también nos permite tener un diálogo distinto y abordar a la sustancia realmente en su justa dimensión. Claro. Ahora, ¿cómo debemos de entender o qué es lo que debemos de conocer con este fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al mencionar que hay luz verde para el uso lúdico? Yo, que no soy usuario de ninguna droga y no lo seré, pero hay quienes sí. ¿Cómo entenderlos a ellos y viceversa, que ellos nos entiendan a nosotros? ¿De qué va esta resolución, querida? Claro. Liliana, algo que debe saber la población es que esta declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace accesible la sustancia a las personas que deseen consumirla. Sin embargo, la realidad de nuestro país
es que, como te decía, más del 92% de la población jamás ha experimentado con cannabis. Muchas personas realmente no adoptan como parte de su estilo de vida el consumo. Entonces, la declaratoria de la Suprema Corte pues no representa una invitación a la población a que consuma, simplemente busca resguardar los derechos de aquellas personas que ya son consumidoras, que tienen intención de consumir, pero que durante muchísimos años han sido perseguidas, han sido criminalizadas simplemente por el hecho de desear consumir cannabis, ¿no? Otra cosa que me parece importante destacar con la población es que una vez que se hace esta declaratoria, la Secretaría de Salud debe ser notificada para que se establezcan ahí los límites, los alcances o las características de un reglamento que se tendrá que construir para justamente decir cuáles son los pasos a seguir respecto a este acceso que debe dárseles a las personas que desean consumir cannabis. Y, por supuesto, hay importantes medidas de salud pública que siempre tienen que tomarse en cuenta, medidas de autocuidado. Y yo creo que la principal, o tal vez diría solo dos, es que ningún menor de edad debe consumir. De hecho, pues en este contexto no se visualiza de ninguna manera la regulación del uso para menores de edad. También desaconsejamos el uso en personas que son menores de 25 años, porque el proceso de maduración a nivel neurológico todavía es sensible durante estos años, estos primeros 25 años de vida. Entonces, pues un consumo repetido podría generar que se desarrolle una dependencia más pronta. Y el otro tema que me gustaría también abordar es que hay muchas personas que están interesadas en el uso de la cannabis con fines medicinales. Claro. Es bien importante que aquellas personas que están interesadas en ese uso se acerquen a un profesional de la salud. En todo momento el uso de la cannabis medicinal, porque hoy sabemos que sí tiene propiedades terapéuticas para cierto tipo de padecimientos, debe acercarse a un profesional de la salud y debe tener un monitoreo constante. Desaconsejamos completamente que se utilice la cannabis sin que primero medie una opinión médica y que además este médico que la prescriba pues esté haciendo un monitoreo constante. Para finalizar, dime un tema que también está surgiendo en este momento que me preguntan. Cuando tú mencionabas que es la tercera sustancia por la que se solicita demanda de atención, de tratamiento, ¿se refieren a la demanda para dejar de utilizar esta ¿cómo le llamamos? ¿Sustancia, droga? Sí, esta sustancia. ¿Esta sustancia? ¿A eso se refieren? Exactamente, a eso se refiere. La demanda de tratamiento significa que alguien encontró cierta problemática en su vida relacionada con el consumo y asiste a una unidad para recibir atención profesional. Nosotros hacemos un monitoreo constante de esas atenciones y esto nos permite conocer cómo está la demanda de tratamiento por consumo de cada una de las sustancias. Por eso mantenemos este monitoreo constante para saber en el día a día cómo se está comportando el consumo problemático. Muy bien. ¿Cuál sería tu mensaje final en esta tarde, mi querida Nadia? Y justamente que involucre a la familia, cómo cooperar para evitar que este tipo de sustancias se vuelva una cotidianidad y que pueda de alguna manera impedir las actividades tradicionales de las y los usuarios y que se convierta en una adicción que comience a favorecer riesgos a la salud y finalmente eso es lo que que menos se desea con este tipo de acciones en la libertad de los derechos de los usuarios, ¿no? Claro. Sí, bueno, pues decir que la cannabis no es una sustancia que sea inocua y esta resolución de la Corte no significa que no pues revista algún daño su consumo, pero bueno, también desde la Secretaría de Salud hemos estado preparados con acciones que ya se realizan desde hace un buen tiempo, como la Estrategia Nacional Juntos por la Paz, que justamente busca ir a las comunidades, a los territorios, para actuar sobre las causas del consumo, para fortalecer los factores protectores
Y cerraría diciendo que la salud pública es una tarea de todos. Claro. Es importante que no solo las instituciones de salud se involucren, es importante que los papás, los niños, niñas, las juventudes, los maestros, los vecindarios, pues estén involucrados en la prevención desde el ámbito de fortalecer mejores condiciones de vida, estilos de vida saludables. Como parte de la estrategia contamos con con una estrategia adicional que se llama Clubes por la Paz, claro, donde justamente la población puede unirse en grupos organizados para realizar acciones en favor de su comunidad y justamente pues favorecer el ambiente psicosocial de las personas. Con esto ya estamos abonando bastante a la prevención del consumo de cualquier sustancia y pues nada, eso creo que sería fundamental, la participación de todos. Nadia, seguramente nos escucharemos próximamente. Te mando un abrazo y mi cariño desde la sanísima distancia. Muy buenas tardes. Igualmente, gracias. Lili, que tengas excelente tarde. Gracias. Ahí la voz de Nadia Robles Soto, ella maestra en Psicología de las Adicciones por la Universidad Nacional Autónoma de México, actualmente directora de Coordinación de Programas Nacionales en la Comisión Nacional contra las Adicciones. Usted la conoce seguramente como la CONADIC. 4:58 de este 1 de julio de 2021, la temperatura 29 grados centígrados. Gracias a mis 3 mujeres productoras del día de hoy. Gracias sobre todo a usted, y si no tiene salidas esenciales que hacer, ya sabe, quédese en casa porque todavía la pandemia sigue. Adiós. Nos escuchamos la próxima semana. Entre tanto, síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube y Facebook aparecemos como Pulso Saludable. Y comparten nuestro programa del día de hoy. Hasta la próxima. Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.